Y veré. Ya estoy suscrita, muy bien. De hecho, si tú que estás viendo esto puedes suscribirte, te lo agradecería mucho. Nos ayudas bastante. Y estoy esperando aparecer en tus videos, pues bien, hoy aparecí. Aquí va una pregunta. Si mi casa empieza a incendiarse y yo entro a la regadera y la enciendo, ¿sobrevivo? Esa es una de esas preguntas que parecen tontas. Porque todos están pensando, no, claro que no, yo sé esto, pero en realidad no saben exactamente la respuesta, que es muy importante y puede salvarnos la vida. Así que quédate hasta el final, porque esa la voy a responder al final, ¿va? No voy a decir que tal vez sea una pregunta tonta, porque yo ya sé la respuesta. Pues sí, yo voy a responder que no existen preguntas tontas y ya te apuesto que tu pregunta no es tonta. ¿Cómo funcionan los satélites de TV? Porque yo sé que la antena que tenemos en casa tiene que estar apuntando a un lugar específico. ¿Pero el satélite no está girando alrededor de la Tierra? Pues sí, esa pregunta no es tonta ni aquí ni en China, donde el satélite va a pasar en 15 minutos. La mayoría de los satélites que lanzamos están girando muy rápido alrededor de la Tierra. La gente que está en la Estación Espacial Internacional puede ver la puesta de sol varias veces en un periodo de 24 horas en el espacio de un día, porque están girando mucho más rápido que la rotación de la Tierra. Lo que pasa es que si pones el satélite un poco más lejos, puede girar un poco más despacio. Si lo vas poniendo más lejos, puede girar aún más despacio, hasta llegar al punto en que el satélite gira exactamente a la misma velocidad de rotación de la Tierra. Y así puedes, por ejemplo, tener un satélite que está mirando al planeta, a Brasil todo el tiempo, está fijo, girando junto con la Tierra, mirando a Brasil. Esa distancia es bastante larga, ¿eh? Se llama satélite geoestacionario. Déjenme ver cuál es la distancia exacta aquí para ustedes. 36.000 kilómetros de distancia de la línea del Ecuador. Solo para que se den una idea, la Estación Espacial Internacional está a más o menos 400 kilómetros, es mucho más lejos que los satélites cercanos que tenemos aquí, y si tienes el aparato fijo allá en el cielo, puedes tener una antena apuntando exactamente a ese satélite. Carlos Silva, miembro del canal, mira, tu pregunta está garantizada, ¿eh? Siempre hay al menos una pregunta de los miembros a quien Iberé responde. Cuando graban el Bora B, ¿la gente de la fábrica aprovecha para acercarse y pedir fotos? Siempre tengo la impresión de que hay un montón de gente viendo cómo graban. Fotos sí, la gente siempre se toma fotos. Dependiendo de la fábrica a la que vamos, hay diferentes perfiles de edad y todo eso. Mucha gente conoce Manual do Mundo. Cuando grabamos el video de la llanta, llegó una persona muy emocionada, diciendo que había elegido una profesión técnica y todo eso, trabajando en la fábrica por causa del Manual do Mundo. Eso me hizo muy feliz. Y, a veces, va mucha gente a acompañar la grabación para que no digamos nada incorrecto, para no mostrar cosas que no se pueden. La mayoría de las fábricas tiene algún secreto industrial. ¿Qué es un secreto industrial? ¿Alguna máquina? ¿Alguna forma de hacer las cosas? ¿Algún robot? ¿Algún ingrediente que no quieren que las empresas competidoras se enteren? Porque eso mejora su producción de alguna manera, hace que sea más barato producir y todo eso, y no quieren que aparezca en el video. Entonces es normal que haya por lo menos unas 10 personas detrás de la cámara. Al principio, eso me daba mucha vergüenza. Ahora ya me acostumbré. ¿Cuál es la mayor dificultad de ir a Marte? Una vez más, la respuesta parece obvia. Es obvia, pero no es tan obvia. Mira, la Luna es el lugar más lejano al que el ser humano ha llegado. 384.000 kilómetros es la distancia de la Tierra a la Luna. ¿Sabes cuál es la distancia hasta Marte? No hay una distancia exacta hasta Marte. Es un poco complicado. Aquí está el Sol. Esta es la Tierra. Esta línea punteada es la órbita de la Tierra, el camino que sigue alrededor del Sol. Y aquí está Marte. Esta línea punteada es la órbita de Marte. Esse pontilhadinho é a órbita de Marte. Y puedes imaginar, viendo este dibujo, que la distancia entre la Tierra y Marte es esta de aquí, ¿cierto? Si fuera esa distancia, serían más o menos 54 millones de kilómetros. Pero debes haber imaginado que la Tierra y Marte no van juntas alrededor del Sol. La Tierra se mueve mucho más rápido que Marte. Entonces, puede suceder una situación en la que Marte está exactamente al lado opuesto de la Tierra, mucho más lejos que el Sol. Y, en ese caso, la distancia es de más o menos 400 millones de kilómetros. Por eso no se puede decir que existe una distancia fija entre los dos planetas, porque esas distancias van variando. Y además esas órbitas no son circunferencias perfectas, no. Una bolita exacta hecha con compás. Se parecen más o menos a un huevo, lo que complica mucho más todos esos cálculos. Desde el momento en que la Tierra está lo más cerca posible de Marte, hasta que los dos planetas se encuentran de nuevo, pasa más o menos 2 años y 2 meses. Y ese cerquita de Marte es 140 veces la distancia de la Tierra a la Luna. Es muy lejos. Y cuando Marte está del otro lado, es más o menos 1000 veces la distancia de la Tierra a la Luna. Y además, a esta distancia, la luz tarda más o menos 22 minutos en llegar de la Tierra a Marte. Eso quiere decir que, imagina que una persona tiene un dolor de estómago terrible allá
y llama a la Tierra y dice, oigan, no sé si es apendicitis, si es un cálculo renal, auxilio, ¿qué medicina tomo? Ese mensaje tarda 22 minutos. Entonces, desde la Tierra, responde un médico de aquí y el mensaje regresa. Dice, y entonces el médico de aquí Responde e a mensagem volta. No total, ela esperou 44 minutos. desde el momento de la pregunta hasta la respuesta. Y entonces imagina que esa persona quiere regresar a la Tierra. Ya no quiero más, han pasado 3 días y yo, entonces ya quiero regresar. Pero resulta que la ventana de aproximación de los 2 planetas ya pasó y dijo así. ¿Allá? ¿Y 2 años? 2, porque va a tener la oportunidad de regresar. La gente está disfrutando la astronomía aquí, ¿eh? Todos los puntos brillantes en el cielo por la noche son estrellas parecidas al Sol o hay algo más. Les juro que me emociono cuando veo esas preguntas. Ni de lejos es una pregunta obvia, es una pregunta difícil de responder y la respuesta es increíblemente genial. Para empezar, sí, la gran mayoría de las estrellas que ves allá arriba son de alguna manera similares al Sol. Hay estrellas mucho más grandes, hay estrellas más pequeñas. A veces ves una estrella que crees que es solo una, pero en realidad son 2 o más que están muy cerca una de la otra. Pero la gran mayoría son estrellas normales. Pero podemos ver al menos 5 planetas a simple vista desde la Tierra. Esos planetas, viéndolos sin telescopio, sin nada, sin observar muy bien el cielo, parecen estrellas, vas a pensar que son estrellas. Entonces mira, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno son visibles desde la Tierra, pero también puedes ver galaxias. Puedes ver la pequeña y la gran nube de Magallanes y Andrómeda. Y todavía están los cometas. Si está pasando un cometa, vas a ver un puntito ahí pasando. Si tienes mucha suerte, tal vez sea algo más que un puntito. Pero bueno, está allá en el cielo. Pero también están las nebulosas, que son nubes de gas y polvo. Puedes ver desde la Tierra la nebulosa de Orión a simple vista. Y no podemos olvidar las estrellas fugaces, son los meteoros, están cayendo del cielo, cruzan el cielo ahí, ¿verdad? Esa bola de fuego que vemos cayendo, que incluso llamamos estrella fugaz. Pero no terminan ahí, todavía están los satélites artificiales. La Estación Espacial Internacional, por ejemplo, si está en una posición en la que refleja la luz del sol, puedes ver algo brillante pasando por el cielo. Yo recomiendo mucho esa aplicación que mostramos en ese video. 5 apps de realidad aumentada, que se llama Skyview. Y en esa app puedes escribir aquí Estación Espacial Internacional y luego apuntas el celular hacia dónde está la Estación Espacial Internacional. Te dice, está ahí, mira, o te va a decir, está allá abajo, del otro lado del mundo, y va a pasar frente a ti tal día y a tal hora. En fin, puedes ver todo eso que te dije, está muy padre. Y veré, si carro en inglés es car y hombre es man, entonces la persona que se llama Carman ya es un Transformer. Mi pregunta en la transmisión en vivo ya está garantizada. Si no, ¿por qué las nubes cargadas de agua no caen? Esa pregunta surgió durante la última transmisión en vivo que hicimos. Jugamos Saitruco en vivo aquí entre la gente de Manual do Mundo y no supimos responder. Y la respuesta es simple, sí cae, en forma de lluvia. Siguiente pregunta. Pero aquí en Manual do Mundo, y nos gusta dar una respuesta decente. Entonces, investigué mucho sobre este fenómeno. Es mucho más complicado, pero mucho más interesante de lo que imaginaba. Para empezar, vamos a entender por qué una gota de agua, si es muy pequeñita, muy pequeñita de verdad, es muy difícil que caiga. Aquí tengo 100 mililitros de agua. Si tiro esta agua, se desploma, cae como si fuera una piedra, ¿cierto? Normal. Pero ¿y si dividiera esta agua en pedacitos muy pequeñitos? Cae mucho más despacio. Tarda varios segundos en caer al suelo, pero las gotas de este spray son mucho más grandes que las microgotitas que están allá en la nube. Allá arriba tardarían mucho más tiempo en caer. ¿Pero por qué pasa eso? ¿La gravedad no jala el agua de la misma manera? ¿Tiene la misma densidad que el agua que tenemos aquí abajo? ¿Cuál es la diferencia? Cuando empezamos a dividir cualquier objeto, su área, su superficie se va haciendo cada vez más grande. Mira este pedazo de unicel, por ejemplo. Su superficie es esta área externa, ¿ok? Como si tuviéramos una cáscara alrededor. Si corto el unicel, tenemos la misma superficie que teníamos antes, pero ahora gané esta de aquí, mira. Hay más superficie. Si corto una vez más, ganamos esta de aquí, mira. Cada vez que voy dividiendo, voy ganando más superficie, pero el peso de esto sigue siendo el mismo. Entonces, si seguimos cortando este pedacito de unicel cada vez más, va ganando cada vez más área, cada vez más superficie. Y los objetos que tienen mucha superficie sufren mucha resistencia del aire. Cuando van a bajar, rozan mucho aire. Una pluma, por ejemplo, es súper ligera, pero tiene una superficie inmensa.
En el momento en que la lanzas, tiene dificultad para bajar. Lo mismo pasa con los paracaídas. Y por eso las gotitas microscópicas de aire van a bajar muy despacio. De hecho, prácticamente ni bajan, es mucho más fácil que suban. Mira, vamos a imaginar el mar, por ejemplo. El agua de la superficie va a empezar a evaporarse. Y aquí vamos a tener agua en estado gaseoso. ¿Ok? Esto todavía es vapor de agua. Pasa algo muy interesante, de lo que yo mismo nunca me había dado cuenta. El aire está formado principalmente por nitrógeno y oxígeno, pero las moléculas de este gas nitrógeno tienen 2 átomos de nitrógeno y las de oxígeno tienen 2 átomos de oxígeno. Entonces vamos a tener N2 y O2, mientras que el agua es H2O. Hay un detalle aquí, y es que el hidrógeno es extremadamente ligero, mientras que el oxígeno y el nitrógeno son más o menos. En la práctica, ¿qué significa eso? Que la molécula de agua es mucho más ligera que las moléculas de oxígeno y de nitrógeno. Entonces, lo que va a pasar es que cuando tenemos moléculas de agua mezcladas en el aire, esas moléculas tienden a subir, todo el aire va a subir junto. Es como cuando tenemos un globo de helio, es mucho menos denso que el aire y sube. Lo que va a pasar aquí en el mar es que esto va a empezar a subir. Vamos a tener aire subiendo porque el agua es ligera, recordando siempre que todavía está en estado gaseoso. ¿Ok? Pero va a llegar un momento en que todo ese aire húmedo que está subiendo va a encontrar una capa más fría. Y entonces ya sabes lo que va a pasar. Lo mismo que pasa con tu botella de refresco fría. Va a empezar a condensarse, a formar microgotitas de agua líquida, o a veces hasta hielo. Son estas microgotitas aquí las que forman la nube. Incluso, por eso la base de las nubes suele ser recta, porque es en ese lugar donde el aire húmedo encontró el frío. Pero hay otro fenómeno ocurriendo aquí que está muy interesante. Cuando el agua se condensa, cuando pasa de vapor a líquido, libera calor. Entonces, aquí se va a calentar un poquito alrededor de esas gotitas y la tendencia es que suban aún más. Entonces, se dieron cuenta de que tenemos prácticamente 2 motores que hacen que esas gotitas suban. Primero, el aire que viene de abajo hacia arriba porque el agua es más ligera que el aire. Y después, todavía vamos a tener la condensación que calienta un poquito el aire y hace que suba de nuevo. Y es por todo eso que la nube se mantiene allá arriba, aunque sea agua líquida. Claro que a veces va a llegar un momento en que tienes tantas gotitas aquí que empiezan a juntarse. Y si empiezan a juntarse, es más o menos como si tomáramos ese pedazo de unicel y fuéramos volviendo a pegar las partes. Va a llegar un momento en que la superficie, el área alrededor de él se vuelve pequeña y la masa se vuelve grande. Entonces la lluvia cae. Algo importante que debo decir es que planteé esta duda en Twitter. Mucha gente me ayudó, me mandó varios textos, varios videos, pero hubo una persona en especial, que fue Marina, su @ está aquí abajo, que dio la respuesta completita con todos los detalles. Fue muy genial. Así que, gracias Marina. Y veré, todas las aguas de los ríos van al mar y el mar no aumenta. ¿Por qué motivo? Por el motivo que acabamos de ver, el agua del mar se evapora y por eso no aumenta. Pero calma, que hay algo muy interesante en esta historia que tal vez no habías considerado. No todos los ríos van al mar. Imagina los ríos que desembocan en el Mar Muerto, por ejemplo. Ese mar no va a ningún lado, se evapora, desaparece ahí mismo. A ese conjunto de ríos que desembocan en un lago que no llega al mar, lo llamamos cuenca endorreica. No es algo tan raro, ¿eh? Por ejemplo, el mar Caspio es uno de esos mares que no desembocan en ningún mar. Entonces, todos los ríos que desembocan en el mar Caspio, que es enorme, son ríos que no llegan al mar. O sea, el mar Caspio se llama mar, pero no en el sentido de mar como el que estábamos pensando, como océano. Está chido, ¿no? Si compro un carro, contrato 4 seguros diferentes para él y tengo pérdida total, ¿puedo ganar 4 carros nuevos? Leí bastante sobre eso. Puedes incluso contratar 2 seguros para el mismo carro, pero tienes que avisar a la aseguradora que estás haciendo eso, y en el momento en que tengas pérdida total, te van a pagar como máximo el valor total del carro entre las dos, ¿eh? Entonces, no sé. ¿Va a ser la mitad de cada una o van a tener que hacer un arreglo ahí para pagarte como máximo el valor del carro que perdiste? Pero puedes contratar seguros para 2 coberturas diferentes del carro con aseguradoras diferentes. Por ejemplo, contratas un seguro contra robo y choques en un lugar y uno contra terceros en otro y no hay ningún problema. La cuestión es que eso termina saliendo más caro. Es más barato comprar el paquete completo en un solo lugar. Pero hay algo interesante que descubrí. Puedes contratar un seguro de vida en varias aseguradoras diferentes y todas te van a pagar. O sea, sí, le van a pagar a las personas que sobrevivan en ese caso. Y eso pasa porque el carro tiene un valor fijo. Sabemos el valor del carro, está ahí en la tabla FIPE, el valor del carro, ¿verdad? La vida no.
Entonces, puedes tener un seguro de vida por el valor que quieras. Así que no hay problema. Aseguras 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 o 40,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 o 40,000. En fin, está bien. Guy preguntando, ¿por qué no podemos voltear el fuego al revés? Primero, vamos a hacer una prueba aquí, ¿vale? ¿Será que de verdad no podemos? Mira, yo enciendo el fuego, quiero decir, intento encender el fuego, prende y está hacia arriba, mira. Hacia arriba, aunque yo voltee el palito al revés, el fuego sigue apuntando hacia arriba. El fuego es una señal visual de una reacción química que está liberando calor. Entonces, ahí tenemos el combustible reaccionando con el oxígeno y soltando luz. Y si es una reacción que está liberando calor, eso significa que los gases ahí, el dióxido de carbono, el agua que están saliendo, están muy calientes, van a subir. Entonces, vamos a tener un ciclo. Algunos gases suben para ocupar el lugar de esos gases que subieron. Entra aire con oxígeno que va a alimentar el fuego. Entonces, hay gas subiendo y gas nuevo entrando. Eso no lo podemos cambiar. Si volteas el palito al revés, lo que está siendo calentado va a subir de todas formas. ¿Eso quiere decir entonces que en gravedad cero vamos a tener un fuego diferente? Sí, el fuego en gravedad cero es bastante extraño porque ya no tenemos ese ciclo. En el momento en que esos gases se calientan, no van a subir, se van a quedar alrededor de la llama y entonces el aire nuevo no llega y queda una llama medio débil, en un formato esférico. Algo muy extraño así como la están viendo aquí. ¿Cuándo sale el gran libro de biología de Manual do Mundo? Del de biología. No tengo una fecha exacta para decirte, pero el de química va a salir pronto. Creo que para julio, más o menos, vamos a lanzar o grande libro de química do Manual do Mundo. Y eso está muy padre porque la química siempre ha sido una de las cosas más fuertes que tenemos aquí. Hoy en día hacemos muchos menos experimentos de química, pero ¿se acuerdan de la época de superquímica? Había por lo menos un experimento de química gigante cada mes. Ya no hacemos tantos experimentos de química porque ya hicimos muchos y se nos acabaron los experimentos que podíamos hacer que fueran fáciles o menos peligrosos para hacer en casa. ¿Por qué los animales tienen nombres científicos? Esa está buenísima. No son solo los animales, ¿ok? Todos los seres vivos, las plantas, los hongos, todos tenemos nombre científico. Te voy a dar un ejemplo claro aquí. Vamos a tomar este animal que está en la pantalla ahora. Yo siempre llamé a este animal león de montaña, pero en muchos lugares lo llaman puma. Los indígenas de Brasil, una parte química, nosotros que hacemos experimentos de química. Entonces, tenemos que experimentar montaña. Ahora imagina a dos científicos conversando, ¿no? De Argentina, de Brasil y de Estados Unidos. Uno dice cougar, otro dice susuarana. No. El león de la montaña se vuelve un desorden. Nadie sabe de qué animal estás hablando. Entonces, todo ser vivo necesita tener un nombre único. Ese es el que llamamos nombre científico. El nombre que digas de ese animal en cualquier lugar del mundo siempre será llamado de esa manera. Generalmente, ese nombre científico está basado en latín. Entonces, el nombre de ese animal que acabo de mostrar es puma con color. Funciona como si fuera la curp de ese puma. Para escribir esos nombres, generalmente los escribimos en cursiva, ¿vale? Si estás en la computadora, la primera letra de la primera palabra es mayúscula. Esa primera palabra es el género. El género es el grupo que está debajo de la familia en la clasificación de los animales. Entonces, nosotros somos del género Homo, el puma es del género Puma, hay otro animalito allá que también es del género Puma. Es muy bonito, es como un gato, muy gracioso. Y la segunda palabra es el epíteto, es lo que define la especie del animal. Entonces, varios animales van a empezar de la misma manera, ¿verdad? La primera palabra va a ser igual y después tenemos una palabra específica y así es como se forma el nombre científico. Primero, ¿por qué el colectivo de capibaras no es capibarías? Mira, yo solo iba a leer esta pregunta y reírme, pero luego me di cuenta de que no sé cuál es el colectivo de capibara. ¿Cuál es el colectivo de capibara? Por ejemplo, lobo es manada, ¿no? Caballo, puedes llamarlo tropa, ¿no? Cuando vemos ese grupo de capibaras aquí en la Marginal Pineiros, ¿qué es? Es una manada. Pero en Berema no había elefantes ni capibaras. Las capibaras son grandes, pero no son tan grandes como los elefantes. ¡Ay! Uno aprende una cosa y luego se queda atrapado en eso. Manada puede ser de varios animales diferentes. Por lo que investigué aquí, mira, manada puede ser de capibara, de elefante, de buey, de burro, de caballo, de búfalo. Y debe haber algún otro animal también que se me pasó. Así como debe haber algo más que vemos en el cielo que no es estrella y que probablemente no mencioné. Hermano, hay demasiadas preguntas y veré, ¿qué va a pasar cuando se acaben los números del CPF? ¿Se van a usar los de personas fallecidas o se va a agregar un dígito al final? Al número. ¿Eso ya ha pasado antes? Sí, ya ha pasado antes, pero hasta donde sé, no con el CPF.
Vamos a entender el número del CPF primero. Ese número no es un número simple cualquiera. Tiene unos secretitos. A los dos últimos dígitos les llamamos dígito verificador o dígitos verificadores, ¿verdad? ¿Qué pasa? La computadora hace una cuenta con esos 9 dígitos que están antes y el resultado de esa cuenta tiene que dar esos 2 que están al final. Por eso, cuando escribes un CPF incorrecto, en el momento la computadora se da cuenta, porque el dígito verificador no coincide con el CPF que escribiste. Es una forma de verificar si el CPF es correcto o no, sin que tengas una base de datos con los datos de esa persona. No sabes de quién es el CPF, pero sabes que no es correcto. Quitando esos 2 dígitos, el último número del CPF indica la región donde se emitió ese CPF. Y ahora sí, los otros números son libres. Entonces, eso significa que tenemos 9 dígitos para crear un CPF. Considerando que esa región va a variar, ¿verdad? También podemos contar con ese dígito. Eso da 1.000 millones de posibilidades para que la población brasileña llegue a eso. No sé si algún día lleguemos a eso. Solo para que se den una idea, Brasil hoy tiene 214 millones de personas, pero ahí entra algo muy interesante. Las personas van falleciendo y el CPF de esa persona que murió sigue existiendo. Entonces no es cuántas personas tenemos hoy, sino cuántas personas hemos tenido desde el momento en que se inventó ese número. Y entonces ese número se va a agotar aunque no lleguemos a 1.000 millones de habitantes. Vamos a llegar a 1.000 millones de personas que alguna vez tuvieron un CPF en la vida. ¿Y qué se suele hacer cuando eso pasa? Es lo que mencionaste. Ponemos el número no al final, sino generalmente al principio. Y eso es lo que ha pasado con los números de teléfono a lo largo de toda la historia. Mira este anuncio antiguo aquí al lado. Mira el tamaño del número de teléfono. Es muy pequeñito. Hoy en día los celulares tienen 9 dígitos. Cuando yo era niño, los teléfonos tenían 6 dígitos. Y recuerdo que el número fue creciendo. Hoy en día, el número de teléfono fijo tiene 8 dígitos. Y siempre fue creciendo el número al principio. Lo mismo pasó con las placas de los autos, ¿ok? Cuando yo era niño, eran 2 letras y 4 números. Hoy ya son 7 caracteres con letras y números. Y eso da una posibilidad enorme, porque en el lugar de cada dígito puedes poner 10 números más 26 letras. Quisiera que Iberé explicara cómo funciona. Paloma mensajera. Nada que ver con que una paloma lleve una carta y sepa direcciones. Es algo muy importante que no digamos que algo no tiene sentido antes de entender cómo funciona. Y si tú mismo estás diciendo que quieres saber cómo funciona, entonces no es que no tenga sentido. Es como, vamos a entender cómo es el asunto, ¿no? No es así como funciona la paloma mensajera. Yo no le pongo la dirección en la pata. Él la lee y dice, ahora tengo que llevar esta carta al papá de Iberé. No. La paloma mensajera solo sabe regresar a casa. Entonces lo que funcionaría es, yo llevo la paloma mensajera en mi carro y voy, no sé, hasta Santo André, aquí cerca de Sao Paulo. Necesito mandar un mensaje a Mari, pongo el mensaje en la patita de la paloma, lo sujeto, suelto la paloma y ella regresa a mi casa. Siempre sabe regresar. Él no sabe ir a una dirección que sea diferente de su propia casa. Y ahí hay unas cosas interesantes. Por ejemplo, la paloma vuela más o menos 30-50 kilómetros como máximo. Están entrenadas para volar largas distancias. Entonces la paloma mensajera, que funciona como paloma mensajera de verdad, no es cualquier paloma que agarras en la calle y ya la haces funcionar. Pero hay competencias de palomas mensajeras para ver cuál llega más lejos. Y ahí sí hay lugares donde la paloma mensajera recorre más de 1.000 kilómetros hasta llegar a casa. Rister Iberé, ¿cuál es tu mayor orgullo y qué te hace feliz? Tal vez mucha gente imaginaría que yo respondería el Manual do Mundo. Sí, hasta hace algunos años yo respondería eso. Tal vez el Manual do Mundo o responder que estar con Mari es lo que más me hace feliz. Pero después de que uno tiene hijos, ¿sí? Eso supera cualquier cosa que te haya pasado en la vida. Entonces, de lo que más orgulloso estoy es de ver a las niñas aprendiendo cosas, de que me cuenten cosas de ellas, de que tengamos esas conversaciones. Y las cosas que más feliz me hacen son convivir con la familia, convivir con ella, con Elena, con Mari, con Melissa, viajar juntos y reírnos juntos y todo eso. No hay nada mejor que eso. Pero vamos a la pregunta que abrió este video. Y tal vez le diste clic solo para saber la respuesta. Al final de cuentas, yo elijo una pregunta para hacer el título del video. Si la casa se está incendiando y te metes debajo de la regadera, ¿servirá de algo? Probablemente no. Y no es porque estando mojado no te proteges mucho del fuego. Es peor que eso. Si te mojas, tal vez sea un poco más difícil que una llamarada te lastime. Pero la gran mayoría de las personas que mueren en un incendio mueren asfixiadas. Porque respiraron el humo tóxico que estaba saliendo. O porque ya no tenían oxígeno para respirar. Entonces,
A menos que el hecho de que estés encerrado en el baño te aislara del resto de la casa y no dejara entrar el humo, pero entonces tampoco entraría el fuego, no serviría de mucho que te metieras a la regadera. Lo que tienes que hacer es agacharte y caminar pegado al suelo, porque el aire caliente sube. Si el aire caliente sube, el humo tóxico también se queda arriba. Y además la parte caliente, la parte que puede quemarte, va a estar arriba. Cuando hicimos Bora B en el cuerpo de bomberos, entré en un contenedor que se estaba incendiando. Había mucho fuego adentro y teníamos que apagarlo. No podía levantarme de ninguna manera. Si me levantaba, me moría porque arriba hacía mucho calor y abajo estaba mucho más fresco. Pero resumiendo, lo que realmente puede salvarte la vida es agacharte en el momento de un incendio y buscar la manera de salir de ahí sin respirar el humo tóxico. Sinceramente tengo muchas ganas de grabar una serie contando lo que debemos hacer en esas situaciones de emergencia. Pero una serie real de verdad, ¿no? ¿Qué es lo que de verdad tienes que hacer si la casa se incendia? Y no solo un montón de suposiciones. De repente hablar con un bombero y todo eso. ¿Sí? Díganos, cuéntenos en los comentarios si les parece buena esa serie. Si verían ese tipo de video, difícilmente podríamos reproducir esas situaciones, ¿ok? Por ejemplo, si un carro cae al agua, yo estoy dentro del carro, ¿qué tengo que hacer? No vamos a poder lanzar el carro al agua ni nada, pero creo que valdría la pena saber qué hacer en esos momentos. ¿Qué opinan ustedes? Queridos, no se olviden de dar like, ¿de acuerdo? Un abrazo para ustedes. ¿Será que estaba hablando del cuerpo de bomberos? No. Hubo un video muy bueno que grabamos con ellos mostrando por qué no puedes echarle agua a una olla con aceite que se está incendiando. Está bueno que vean ese video porque va más o menos en la línea de lo que pensamos hacer en esa serie que les mencioné. Así que si les gusta ese video, tal vez valga la pena que grabemos más.